Hola, muy buenas. Aquí estamos en el prometido vídeo donde de una vez por todas vamos a hablar cómo se prepara la partida y cómo se juega a 2 segunda edición. En el anterior vídeo de juegos de mesa comparé el contenido con el juego del 1 y el 2 segunda edición, y este va a ser más específico para hacer lo que es el tutorial y explicando también casos curiosos y todas esas cosas. No os vayáis porque tengo que ahora preparar un poco esto para seguir hablándolo. Pues muy buenas, aquí lo tenemos ya otra vez un poco mejor preparado y bueno, como podéis ver, vamos a hacer el ejemplo de como si fueran dos jugadores, aunque pueden jugar más jugadores, de hecho hasta 4. Y bueno, el objetivo del juego de 2 es como el de 1, quitarse, ser el primer jugador en quitarse todas las cartas. Pero en este caso, como vemos la preparación, tenemos aquí el montón y tenemos dos cartas. La forma de poner las cartas, podremos utilizar un máximo de 4 cartas por, digamos, turno. Y hay dos cosas que se pueden realizar. Una, podemos utilizar el mismo color, como en el caso de como mismo color, esto no varía. También el mismo símbolo, o en el caso de que tengamos aquí un número, podemos realizar la suma de dos cartas que hagan la suma de estos dos de este número independientemente del color. Como lo podremos hacer tanto aquí como aquí, la máxima posibilidad de obtener varias cartas. Si en el turno que hay no podemos coger una sola carta, robaremos una, y si la podemos utilizar, la utilizamos, y si no, pasaremos. Y hay que saber una cosa, hay que gritar. Cuando queden solamente dos cartas, tienes que gritar 2. Si no has gritado 2 y el otro jugador se da cuenta, tienes que robar dos cartas, y te envainas con otras dos cartas más. Cierto que el siguiente turno lo podrás jugar, pero en vez de con las dos cartas que te quedaban, tendrás 4 en tu mano. Y también hay que gritar 2. Cuando te quede una sola carta, también hay que gritar 2. Puesto que también tienes que avisar que estás a punto de terminar para que te lo tengan en cuenta, o que sea una carta la que tienes. Bueno, aquí veis, por ejemplo, que podría hacer este jugador. Podría simplemente esto y sigue el turno, por ejemplo. Si hace este turno, al ser 2, jugaría el mismo, pero si es otro, si hay más de 2 jugadores, cambiaría el sentido de la partida. En el caso aquí, como le toca 2, pues haría así. Y este, por ejemplo, ¿qué podría ahora realizar? Pues podría hacer un combo de esta forma. Podría realizar esto, esto y esto. Pero aquí es porque hay dos jugadores. Si hubiera 3, sería... Este perdería el turno y seguiría el siguiente en sentido horario. Y bueno, vamos haciendo este transcurso de partidas. Y bueno, ahora vamos a ver otra vez cartas un poco especiales para ver un poco cómo son las cosas, que serían un poco cuando se suman dos acciones y todas esas cosas. Así que otra vez no os vayáis, que lo voy a preparar ahora mismo. Pues nada, aquí tenemos el gran montón donde están los 4 colores: verde, amarillo, rojo y azul, con las cartas con el número 1 y luego cartas del 3 al 10. Y a partir de todo lo demás tenemos todas las cartas de acción.
En las de color azul tenemos 2 de chúpate 2, 2 de reversa y 2 de pierde turno. Y así también las tenemos en cada uno de los colores. Y también tenemos estas otras. Tenemos varias cartas que es comodín 2. Este comodín 2 se utiliza como un 2 de cualquier color, pero hay que decir qué color quieres utilizar. Este comodín 2 también se puede utilizar no solo para poner el 2, sino que también para poner otro número con el color que quieras para hacer la suma de otras especies de cosas relacionada con la posibilidad de poner hasta 4 cartas. Ahora bien, decíamos que con poner una es suficiente, pero hay una excepción. Y son estas comodín 2 más 2. Con esta carta eliges el color, pero el siguiente jugador está obligado a poner 2 cartas. Si no puede poner 2 cartas, al menos tiene que robar 2 cartas y perderá su turno. Como hay 2 cartas para poner, pueden ocurrir varias cosas que se multipliquen las acciones. Por ejemplo, si ocurre esta acción, que es 2 cartas de más 2, el siguiente jugador roba 4 cartas y pierde el turno. Si en el siguiente, si hay estas cosas, lo que pasa es que el jugador que cambia el sentido coge 2 cartas, pero cambiando el sentido antes previamente y pierde el turno. Y aquí lo que ocurre es que el jugador que ha perdido el turno, aparte de salta el turno, y el jugador que le toca roba 2 cartas. O sea que eso es lo que ocurre en este caso. No, perdón. Lo que ocurre es que de parte de saltarle No, que el primero le salta el turno y el otro si pierde le tiene que sumar 2 cartas. Y así sucesivamente. Si somos más de 2, entonces cambiamos el sentido y al jugador que le tocaba cambiar el sentido perderá el turno. Si somos 2, entonces no hay ninguna cosa que aquí se pueda realizar. En caso de 2 pierde turno, solo no tiene ningún efecto porque solo hace una, y lo mismo en caso de 2 reversas. No ocurre absolutamente nada más. Y bueno, en el caso de tener esto más la otra, pues aquí ya es el jugador que le toca ha perdido el turno porque tiene que quitar las 2, pero el siguiente jugador que no ha perdido el turno le afecta esta carta, por ejemplo. Y lo mismo ocurre aquí, por ejemplo, si la carta del comodín 2 pues le afectará al siguiente que después de que éste haya robado las 2 cartas. Lo mismo ocurre si cogemos la reversa. En este caso la reversa hace lo mismo aquí, tiene que ponerlo otro. Y aquí en el pierde turno, o sea, el siguiente después de perder el turno si somos más de 2 jugadores. Y más o menos esas son las acciones un poco que suman y digamos que hacen el efecto así del juego. Ahora, sin más, pues no hay mucho más que explicar. Espero que os haya gustado este tutorial. Si tenéis alguna duda, comentad lo que queráis y nos vemos en más vídeos. Aquí os dejamos con esta pedazo de imagen. Chao.